de la televisión, desde la promesa eterna, cuando el hombre falló, cuando el hombre cayó, desobedeció, ¿correcto? Y Dios hace la promesa de enviar al Redentor. Desde ese momento, el diablo, las tinieblas, comenzaron a planificar que el mundo tenía que corromperse. ¿Por qué el mundo tenía que corromperse? En la parte sexual. Porque el diablo sabía, de alguna manera, que el Redentor tenía que nacer a través de una virgen. Y ese fue el plan. Y sigue ese plan, claro, aunque ya triunfó el Señor, nos dio vida eterna, nos dio una puerta en el cielo hacia la eternidad. Eso sigue vigente, ¿para qué? Porque ese niño que está, usted, mamá joven, adulta, ese niño que usted tiene en su vientre, Dios puede hacer algo muy grande en esa niña, en ese niño que ha de nacer. Y esta batalla, mi pastor, sigue vigente. Y el propósito de las tinieblas del diablo es seguir corrompiendo, ¿cierto?, a la raza humana. ¿Para qué? Para que nos sigan saliendo o llegando a este mundo hombres y mujeres que un día, de alguna manera, van a llevar la palabra de Dios. Y esa fue la guerra, quería corromper. Por eso que dice, algo de Noé, las generaciones, algo de perfecta, dice, y las generaciones de Noé no eran que eran perfectas, sino que su familia y sus hijas fueron las únicas que nunca tuvieron relaciones sexuales y se mantuvieron virgen, porque tenía que venir, a través de esa genealogía tenía que nacer Jesucristo. Bueno, pero ¿cómo podríamos nosotros decir en cuanto a la homosexualidad? ¿Es una patología? ¿Están endemoniados los homosexuales? ¿Es un pecado? ¿Es una opción? Ahora, a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, de la palabra del Señor, primeramente es un pecado, aunque yo creo que ya esta cuestión se convirtió en posesión demoníaca. Fíjense que yo vi en uno de los primeros desfiles que se hacen todos los años en septiembre acá en Santiago. Usted me contaba que hace unos días también hicieron un desfile, pero menor, en Valparaíso. Claro, hace algunos días atrás, un día jueves. Ya, pero en el día, no en la noche. No, en la noche. Ah, en la noche, ya. Sí. Ya. Bueno, acá se hace generalmente en la época de septiembre, por ahí cercano a las fiestas patrias, un desfile de homosexuales, y vi a un hombre con una túnica blanca, y esto es para la risa, puras patas de chancho dibujadas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Entonces, cuando uno ve a una persona así, un hombre completamente pintado, maquillado como mujer, con ropa interior de mujer, con tacos altos, yo digo, ya no es solamente un pecado, ya eso es una posesión. Para mí es una posesión demoníaca. Esa persona ya está posesa, porque ya tiene su mente cauterizada. Y sabe que ellos no sienten ninguna vergüenza, porque ahora ya hay nuevos términos que lo dicen los psicólogos. Los homosexuales tienen que salir del closet. Ya tienen que reconocer que son homosexuales, porque ya todo el mundo aceptó, ya todo el mundo como que asimiló la homosexualidad. A la luz de la Biblia, yo le voy a leer un pasaje que es muy fuerte, pero les voy a leer Deuteronomio 23, versículo número 17. Dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel. Fíjese que en Israel estaba prohibido absolutamente que las mujeres judías practicaran la prostitución. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Y le voy a leer el versículo 18, que es muy fuerte. Dice, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Fíjese que aparte de prohibir la prostitución, la sodomía trata al sodomita como un perro. Yo sé que el término es muy fuerte, pastor, pero así lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir en contra de lo que está escrito? Después vamos a ver los pasajes del Nuevo Testamento que condenan no en sí al homosexual, porque Dios ama al homosexual. Lo que Dios condena en la práctica es una abominación, porque es contrario a la naturaleza. Fíjese que el sexo anal, que algunos le llaman el greco, y se llama el greco porque una de las prácticas más perversas que se practicaba en la cultura helénica, la cultura griega, era justamente la homosexualidad. Los términos técnicos para la sodomía es sexo antinatura, porque Dios creó los genitales y los creó bastante claro y establecido para su función. Entonces, cuando se practica el sexo anal, se le llama sodomía, porque los defensores de la homosexualidad dicen que sodomita no es una persona que es homosexual, sodomita es uno que vive en Sodoma. No, es que la Biblia dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue tan asqueante que traspasó los tiempos. Fíjese que fue tan grande este tema que Sodoma y Gomorra no existen ahora como ciudades, pasaron a la historia, pero la sodomía se sigue practicando. Y dice, no haya sodomita,
no traerás el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. Amén. Usted no se coloque triste, correcto, ni se desanime, todo lo contrario. Alégrese, llénese de la presencia del Señor, que la palabra de Dios se va cumpliendo día tras día. ¿Por qué? Porque el regreso, el retorno, cuando digo regreso, retorno, estoy hablando del rapto, del arrebatamiento o la traslación de la iglesia. Hace algunos años atrás yo personalmente me descontrolaba con todas estas cosas. Hoy en mi corazón me alegro y digo, gracias Señor, ayúdame, te necesito, dame fuerza, para que cuando suene aquella trompeta, no solamente mi persona, sino que de alguna otra manera mi hogar y la iglesia que tú, entre comillas, me has pasado, esté firme para salir de este mundo. ¿Por qué? Porque mi pastor, debido a todas estas cosas que estamos viendo, que es lo que Jesús anunció, viene una gran tribulación. Porque siempre ha existido problemas, tribulaciones, pero lo que viene es inimaginable a la mente humana. Por todas estas cosas, la depravación, la homosexualidad, inevitable debido a la santidad de Dios, que a veces ni siquiera la entendemos, la magnitud, lo que significa el Dios Santo, tendrá que venir la corrección. A ver, pero algunas preguntas. Nosotros hicimos una convocatoria el día lunes 23 de octubre del año 2006 en Plaza de Armas. Se reunieron como 1.200 personas. Y me recuerdo que llegó a Televisión Nacional de Chile. Correcto. Lamentablemente los periodistas le dieron una cobertura equivocada, tergiversaron todo lo que se dijo. Pero ahí usted tuvo una participación y me recuerdo que usted hizo mención que hace muchos años atrás, me parece que fue en Estados Unidos, sí, usted vio este tema de la homosexualidad, pero era mucho tiempo atrás. Sí, pues fue en San Francisco, California, en un lugar que en ese tiempo se llamaba Serramonte. Ya. Y era una ciudad? Claro, en las afueras de San Francisco. Ya. Y bueno, estoy hablando, a ver, bastantes años, más de 30 años, y ya estaba eso fuerte en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué nosotros no vamos a estar ajenos a eso si la palabra de Dios se tiene que cumplir? Por eso, debido a eso, yo me contento de que se cumple la palabra de Dios y tengo que estar alerta las 24 días, que creo que en cualquier momento, no importa que 20 años más, 10 años más, yo diga las mismas palabras, ¿qué importa si para el Señor 1000 años como un día como 1000 años? Es cumplimiento de las Escrituras. Bueno, aquí en Primera de Reyes, anote por favor estos pasajes bíblicos, 14 verso 24, Primera de Reyes capítulo 14 versículo 24, dice, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque esta perversión se va lamentablemente convirtiendo en la práctica. Se dice que un homosexual puede sodomizar o convertir más de 40 niños en un periodo de 2 años en homosexuales. Fíjese que muchos homosexuales han reconocido que se convirtieron en homosexuales debido a una violación o a un toqueteo que le hizo una persona mayor y que al principio fue una cosa aberrante, una cosa traumática, pero con el tiempo le quedó gustando el asunto y se convierten en homosexuales y lo asumen como algo positivo. Vamos a otro pasaje en Job 36, 14. A lo mejor no vamos a poder leer todos los pasajes, pero por favor me gustaría que las personas que a lo mejor están escuchándonos pudieran tomar apuntes. O por último, si usted no tiene una Biblia, anote el pasaje bíblico y después usted lo consulta con alguna persona que conozca las Escrituras un poquito más que usted. Job capítulo 36, verso 14. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. O sea, cuando la Biblia plantea el tema de la sodomía, nunca lo plantea de forma positiva. Yo sé que muchos dirán que esto pertenece al Antiguo Testamento, vamos a ir ya después al Nuevo. Vamos a otro pasaje que fue el que yo usé como el texto base para la predicación de ese día lunes 23 de octubre del 2006 en Plaza de Armas. En Isaías, el libro de Isaías, capítulo número, me parece que el capítulo número 3, Isaías capítulo 3, versículo número 9. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Mi pastor, el problema, aquí hay dos problemas. Primero, el silencio que tienen los líderes frente al tema. Y segundo, ¿qué vamos a hacer nosotros si esto se convierte en ley? Si hay una ley que regula y que permite que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Después ya los homosexuales en esto no van a parar, porque esto ya lo tenemos claro. El movimiento homosexual no pretende
lograr un solo objetivo. Logrando un objetivo, quieren 2 objetivos, 3 objetivos, y esto suma y sigue. Por ejemplo, ellos ya querían un poco de tolerancia, libertad para expresarse, tienen su página en internet, están apareciendo en televisión, tienen su vocero oficial, que es el señor Rolando Jiménez en Chile, y ahora quieren que la ley les cree una forma como de cobertura, de protección para no ser discriminados, lo que se llama la ley de no discriminación. Después quieren crear una ley, o que les creen una ley, para que se puedan casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Después, para que incluso puedan adoptar hijos. Y otra ley que quieren es que los profesores que son homosexuales puedan incluso hacer clases de homosexualidad en los colegios. Dos preguntas, mi pastor. Primero, ¿qué vamos a hacer frente al silencio de la iglesia? Yo creo que el gran responsable de lo que está pasando es el silencio en que están muchos líderes. A nosotros nos critican, dice el pastor, ¿por qué ustedes revuelven el gallinero? No toquen este tema, y cuando lo toquen, tóquenlo desde otra perspectiva, sean más suaves, no usen términos tan duros, tan drásticos, tan condenatorios, tan descarnados. Pero yo, pastor Israel, pienso que a lo mejor nosotros no somos los más indicados, no tenemos el lenguaje bonito, el lenguaje pulido, el lenguaje floreado, pero a lo mejor Dios nos está usando a nosotros para decir y hacer lo que muchos pastores que tienen una capacidad, una gran preparación, no han hecho. Si ellos callan, Dios va a tener que hacer hablar a las piedras. Bueno, yo creo que cuando llegue ese momento se va a ver quién es quién, po. Y lo triste de que vemos supuestos hombres de Dios, hombres de la palabra, que no protestan, no hablan nada, no dicen nada y se van por la tangente, se van entre las ramas. ¿Sabe qué tema nos hemos tocado? A lo mejor, no sé si lo tenía usted de apunte, de esta estadística que yo leí hace algunos años atrás, referente al SIDA. ¿Ya? Yo vuelvo a insistir, y pueden negar o buscar varios términos para decir que no, pero yo tengo claridad que los primeros escritos que yo leí hace muchos años atrás, cuando recién apareció esta enfermedad, mayormente, extrañamente en África, en un sector de África, se comprobó que venía por la práctica de la homosexualidad. El SIDA. El SIDA, sí. Y se ha comprobado estadísticamente que cantantes, artistas, etcétera, personas que mueren de esta plaga, el 90% han practicado la homosexualidad y el 10% son inocentes. Claro, se han contagiado. Entonces se habla muy poco en la televisión de esta plaga va creciendo. Sería bueno que alguien nos ayudara a través de las páginas de internet. Y de la última estadística, un hermano me hablaba que todos los días no sé cuántas personas se contagian con esta enfermedad. Que Dios nos ayude. Bueno, sí, dicen que para el 2020 casi un cuarto de la población mundial va a estar contagiada con SIDA. Y que muchos niños, incluso lamentablemente, por esta situación van a ser contagiados con SIDA. Y hasta el momento no hay ninguna solución para esta terrible enfermedad, que en el fondo es como una forma de luz roja que nos pone, o luz amarilla que nos pone. Pero ¿sabe qué? Dios ha tenido misericordia con nuestro país, porque mire, hermano amado, tú pastor, predicador pentecostal, apóstol, profeta, si es que hay alguno por ahí, fíjate que nosotros hemos soportado, los pentecostales, 8 años de ateísmo en este país. O sea, es una cosa fuerte soportar 8 años gobiernos que no creen en la existencia de que existe un ser supremo que hizo todas las cosas. Entonces significa que Dios ha tenido misericordia y ama esta nación donde hace algunos años atrás se derramó el Espíritu Santo. Así que volvamos a la senda antigua, volvamos a la palabra, no importa el costo, porque el costo va a ser grande. El precio no va a ser chiquitito, va a ser sumamente grande, pero confiemos, Dios estará con nosotros y Dios nos va a acompañar. Bueno, vamos a tener una pausa porque, bueno, esto es así en la televisión, no podemos tomarnos todo el tiempo que quisiéramos. Pero hay 2 teléfonos, 688-9465, 688-9465 y el 6726-303, para que usted nos llame, opine sobre este tema y también se pronuncien los pastores, pues, si ya es tiempo que los pastores alcen la voz y se pronuncien y se definan cómo vamos a ser híbridos, pues, ya. Opinemos sobre el tema, vamos a una pausa y regresamos ya para la segunda parte de este tema, el casamiento de homosexuales.
de la televisión, desde la promesa eterna, cuando el hombre falló, cuando el hombre cayó, desobedeció, ¿correcto? Y Dios hace la promesa de enviar al Redentor. Desde ese momento, el diablo, las tinieblas, comenzaron a planificar que el mundo tenía que corromperse. ¿Por qué el mundo tenía que corromperse en la parte sexual? Porque el diablo sabía, de alguna manera, que el Redentor tenía que nacer, esa niña en ese niño que ha de nacer. Y esta batalla, mi pastor, sigue vigente. Y el propósito de las tinieblas del diablo es seguir corrompiendo, ¿cierto?, a la raza humana. ¿Para qué? Para que nos sigan saliendo o llegando a este mundo hombres y mujeres que un día, de alguna manera, van a llevar la palabra de Dios. Y esa fue la guerra, quería corromper. Por eso que dice, algo de Noé, las generaciones, algo de perfecta, dice. Uno de los primeros desfiles que se hacen todos los años en septiembre acá en Santiago, usted me contaba que hace unos días también hicieron un desfile, pero menor en Valparaíso. Claro, hace algunos días atrás, un día jueves. Ya, pero en el día, no en la noche. No, en la noche. Ah, en la noche, ya. Sí. Ya. Bueno, acá se hace generalmente en la época de septiembre, por ahí cercano a las fiestas patrias, un desfile de homosexuales, y vio un hombre con una túnica blanca, y esto es para la risa, puras patas de chancho dibujadas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Entonces, cuando uno ve a una persona así, un hombre completamente pintado, maquillado... Las generaciones de Noé no eran que eran perfectas, sino que su familia y sus hijas fueron las únicas que nunca tuvieron relaciones sexuales y se mantuvieron virgen, porque tenía que venir, a través de esa genealogía tenía que nacer Jesucristo. Bueno, pero ¿cómo podríamos nosotros decir en cuanto a la homosexualidad? ¿Es una patología? ¿Están endemoniados los homosexuales? ¿Es un pecado? ¿Es una opción? Ahora, a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, de la palabra del Señor, primeramente es un pecado, aunque yo creo que ya esta cuestión se convirtió en posesión demoníaca. Fíjese que yo vi en... Ser a través de una virgen. Y ese fue el plan. Y sigue ese plan, claro, aunque ya triunfó el Señor, nos dio vida eterna, nos dio una puerta en el cielo hacia la eternidad. Eso sigue vigente, ¿para qué? Porque ese niño que está, usted, mamá joven, adulta, ese niño que usted tiene en su vientre, Dios puede hacer algo muy grande